La familia no necesita ser perfecta. Familia, base principal de la sociedad. Se requiere de amor y de unidad. Cada uno crece en diferentes direcciones, pero sus raíces siguen siendo las mismas. El amor, el perdón y la unidad deben ser sus cimientos principales. Presentamos Actualidad Familiar con Virginia Orrego, profesional en desarrollo familiar. Aquí estamos nuevamente saludándoles y dándoles la bienvenida al espacio de Actualidad Familiar. Hoy vamos a continuar con ese interesante tema sobre el porqué de la carrera de desarrollo familiar, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las familias. Me alegra mucho en esta ocasión poder tener otro invitado, al cual saludo en este momento, que se trata de Ovidio Herrera. ¿Cómo está? Hola Virginia, ¿cómo estás? Saludos. Sí, la idea de este espacio es que, bueno, ya en un video anterior compartimos el interesante tema del desarrollo familiar y cómo desde mi parte profesional tuve muchos campos de acción muy interesantes, pero bueno, le tocó el turno a usted de contarnos a todos cómo ha sido su experiencia desde el campo del desarrollo familiar, el haber elegido esta carrera. Bueno, ¿qué nos quiere contar? Virginia, la pregunta es maravillosa. Primero porque tiene que ver con un poco de mi historia académica. Sí. Y yo pienso que hay que capturar un poco los inicios de Ovidio cuando llega a la Universidad Católica Luis Amigó. Llega en un momento desaventurado, o yo no sé qué tan afortunado, pensaría yo que hay un matiz ahí bien interesante. Sí. Porque inicialmente yo estaba buscando ser administrador de empresas. Nada que ver. Imagínate, es increíble, administrador de empresas. Y cuando estaba solicitando el cupo a la universidad, me encontraba que no había cupo. Entonces la universidad me dio una gabela, me dijo, Ovidio, tenemos este programa que se llama Desarrollo Familiar, entras al primer semestre y luego te pasas. Y yo me dejé convencer. Entonces le dije, pues sí, pero no tenía mucha claridad realmente qué era realmente lo que quería hacer en la vida, ¿cierto? Sí. Esa carrera me convocaba, pero no sé qué tanto. La cosa fue que yo entré Virginia, entré a la carrera ese primer semestre y ocurrieron muchas cosas conmigo. El primero era la movilidad mía familiar para entender un poquito mis orígenes de familia, Sí. ¿cierto? Entender un poquito de dónde venía este cuento, mi tema de crianza, mi tema de infancia, adolescencia y toda una serie de cosas que se acumulaban y generaban respuestas, pero también generaban incertidumbres. Y finalmente, cuando culmina ese primer semestre, la universidad vuelve y me convoca y me dice, ¿usted sí se va a cambiar? Ya viene la respuesta. No. No, un rotundo no. Entendí que la carrera era lo mío. Yo Te soy enamoraste. un convencido del ejercicio del profesional en el desarrollo familiar en el medio, y yo pienso que esos equipos psicosociales deben de tener un profesional de desarrollo familiar. Sí. No puede estar desprovisto, porque ahora el tema es que cada disciplina tiene su objeto de intervención, su foco de intervención, con unas claridades teóricas, epistemológicas, metodológicas, Sí. y desarrollo familiar lo tiene claro. Formación teórica, epistemológica y metodológica en esos acompañamientos. Y me atrevo a decir, yo siempre he dicho, la palabra de pronto quizás no es la apropiada, pero ¿quién más experto para entender las dinámicas de las familias sino los profesionales de desarrollo familiar? Exactamente. Entonces, ahí entraba como con ese asunto, y yo sé que como eres colega, entonces entiendes un poco esos Sí. afectos y esos amores que yo tengo por el programa. Contame un poquito, Virginia, ¿qué pasó contigo? Bueno, para mí haber elegido la carrera de desarrollo familiar también fue como un reto porque habían varias opciones, pero el haberla elegido fue la mejor decisión. Sí. De verdad que el trabajo con las familias, el trabajo con las personas es algo que no tiene pues como un precio. Poder uno ser en algún momento como un guía
como un acompañamiento que se le hace a las familias y poder saber que nos sirvió de ayuda en ese momento preciso es algo que de verdad que es muy interesante, aparte pues del conocimiento teórico que se adquiere en muchas ramificaciones que siempre he dicho que tiene la carrera de desarrollo familiar, que es tener esa reunión de las ciencias humanosociales en una sola carrera. De verdad que ha sido para mí también muy fascinante. Es fascinante. Desarrollo familiar es una aventura y la principal o el foco de atención que nosotros tenemos en formación son las familias, bien representativas y todos los contextos que habitamos, esas realidades humanas, habitan familias. Sí. Todas con unas particularidades, con unos asuntos muy subjetivos que las hacen diferenciales en los procesos de acompañamiento. Yo pensaría que si bien nosotros como profesionales en desarrollo familiar habilitamos competencias y ciertas habilidades para acoger, asesorar, vincular una articulación con las familias y generar unos procesos de transformación y cambio en sus vidas, yo pienso que ese es un asunto bien interesante que nosotros lo tenemos claro y es conectar el bienestar de las familias. Sí. Donde hay sociedades, donde hay familias sanas, donde hay familias con bienestar, con calidad de vida, hay sociedades sanas. Sí. Entonces yo pienso que este es un tema que no solamente debe quedar en un asunto académico, sino que debe trascender también las políticas públicas en familia. Entonces aquí a través de Constitución Nacional, el artículo 42 y otros artículos generan un aprestamiento especial al tema de familia, pero creo que se quedan cortos. La misma Constitución se queda corta y ahí es donde comenzamos a visorar y mirar la plataforma que tenemos en el marco de las políticas públicas para acoger todo esto tan bonito que hacemos de desarrollo familiar, para ayudarles a estas familias a salir adelante, a sortear sus dificultades y a verse en distintas dentro de sus asuntos de vida. Sí, porque cuando hablamos en el programa anterior, en el video anterior sobre la labor de la prevención, de la promoción, o sea, el trabajo con las familias es mucho, hay mucho por hacer. De hecho, sería muy interesante y se ha avanzado bastante en ese sentido de lo que están mencionando, de las políticas públicas y todo esto. Y hay otro desafío que nosotros tenemos y creo que me sumo también a todas estas perspectivas, entonces psicología, sociología, los politólogos, todo en trabajo social, desarrollo familiar, armando equipo. Un trabajo interdisciplinario. Es un trabajo interdisciplinario. A veces el desafío que tenemos contemporáneo es tratar de vincularnos con esas nuevas apuestas, con esas nuevas posibilidades de hacer procesos para sentarnos en la mesa, así como estamos Virginia y yo, y generar unos puntos de encuentro, no de desencuentro, para generar articulación, para compartir metodologías, teorías, asuntos que se congregan, porque bien sabemos que efectivamente psicología puede que tenga un asunto vinculado a ciertos análisis de la familia, pero no lo hace con la profundización que lo hace el profesional de desarrollo familiar. Por eso yo te digo que me atrevería a decir que si alguien hay experto en Colombia de saber de familias, es el profesional de desarrollo familiar. De ahí la necesidad que todas esas intervenciones tengamos un profesional de desarrollo familiar vinculado en el Observatorio de Familia, en los comités técnicos de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarías de familia, juzgados de familia, fiscalías, todo ese contexto. Y no solamente ahí, imagínense, las empresas tienen familias, ¿cierto? ¿Qué pasa con un empleado cuando sus familias tienen un contexto de bienestar, de calidad de vida? ¿Funciona mejor o peor? Total. ¿Qué pensarías, Virginia, de eso? Claro, es más eficiente en su labor, lo va a hacer con mucha más motivación. Con mucha más motivación, con muchas más ganas, con mucho más compromiso frente a la empresa. Se nos está olvidando esa partecita, que invertir en las familias es invertir en la empresa, invertir en esos asuntos que tenemos dentro de esas realidades humanosociales en las que nos conectamos, nos articulamos y en las que queremos construir con los otros. Exactamente. A mí me parece muy interesante que en el espacio anterior no lo mencionaba, y es como el desarrollo familiar aparte, pues como haciendo ya un párrafo aparte de lo que está mencionando, cómo la carrera de desarrollo familiar me impulsó, y usted nos va a contar ahorita su experiencia, a continuar estudiando, a continuarme capacitando en otras áreas muy interesantes. Y uno lo va viendo, la necesidad de esa capacitación es cuando empieza a hacer esa intervención, a ver las necesidades de las familias. Entonces ya yo luego estudio la especialización en docencia universitaria, que me permitió también tener como apertura en otros sentidos, hacer un diplomado en autonomía económica, bastante interesante hablar sobre ese tema, que es donde se menciona como la mujer, como la encargada del hogar, está llevando a cabo una labor muy ardua,
pero no está siendo reconocida. Sí. Bueno, una cantidad de cosas que uno va aprendiendo día a día y que lo van motivando a uno que, bueno, vamos a seguir avanzando. En el caso suyo, usted se enfocó en la parte educativa. Sí, pero antes de responderte a la pregunta, porque la pregunta es muy válida, sobre los procesos de cualificación que son bien necesarios, en términos de, primero, entender que las familias transitan, evolucionan y que hay procesos de transición y que cada que las familias transitan y evolucionan, los profesionales también deben generar procesos de transición, porque deben de estar a nivel de las necesidades y demandas de esas familias que tenemos hoy, ¿cierto? Obviamente, Virginia, con rezagos, porque es que las familias conectan unidades temporales entre pasado, presente y futuro. Esas posibilidades que tenemos de los procesos de cualificación las tenemos que mirar. Entonces, en la medida que nos cualificamos, estamos más cercanos de generar un aprestamiento mayor y un compromiso ético y profesional para que esas familias efectivamente se vinculen a esas dinámicas de cambio. Creo que por ahí va un asunto. Lo otro tiene que ver con mi historial. Entonces, yo le llamo, Virginia, los bichitos académicos. Los bichitos, cuando me preguntan sobre la trayectoria, yo le digo, entonces el bichito académico, claro, el primero, la base mía es desarrollo familiar, es mi base. Y es tan valioso ese asunto que a pesar de yo haber culminado un doctorado, mi base sigue siendo desarrollo familiar. Yo no te hablo, entonces mis intervenciones son transversalizadas por desarrollo. Todos los cursos en la universidad, no, ahí hay un asunto vinculado, y yo soy doctor en pensamiento complejo, que es lo último que terminé, ¿cierto? Por ahí en el 2017 recibí mi titulación, pero miren las cosas, desarrollo familiar me da un puente para entender un poquito cómo acercarme, cómo entender y cómo comprender las dinámicas familiares. Ojo, todo un asunto teórico, epistemológico y metodológico vinculado a ese asunto. Asesoría, promoción, orientación, prevención, promoción, todo articulado dentro de esa plataforma, pero había una faltante en mí, ya vine, un componente que me jalonaba mucho de formación, que era el componente de terapia. Entonces me formé como terapeuta familiar, muy alineado, porque necesitaba una perspectiva clínica. Entonces, dije, voy a buscar terreno abonado y me voy a formar como terapeuta, y busqué por allá en la Universidad de Antioquia. Soy graduado de la Universidad de Antioquia, la especialización en terapia familiar, y cogí herramientas de ese nivel 3, de ese nivel clínico que nosotros como pregrado no lo tenemos, y ahí lo articulamos. Súper. Pero como estaba en academia, necesitaba también otra especialización, y me formé como docente investigador. Hice una especialización en docencia investigativa para coger elementos que no tenía un poquito de docencia, tenía la parte de terapia, pero me faltaba un poquito fortalecer, robustecer todo ese tema de docencia, y por ahí entré a coger pinitos de eso de investigación conectado con el tema de docencia. Bien interesante, ahora te cuento unas posibilidades que tengo ahí, porque el terreno sigue caminando con más bichitos, bichito de maestría. Entonces estoy formando, sacando profesionales, estoy en pregrado, posgrados, pero hay que seguir potenciando ese tema de docencia, que lo tenía un poco como que lo entendía y no lo entendía. Mire pues la ambivalencia. Y terminé la maestría en educación. Uy, qué maravilla. Magíster en educación. Y sigue el bichito académico, dice, esto no ha terminado, hay que seguir transformando, hay que seguir haciendo cosas, pero todo, mira, alineado a esa base. Ojo que eso está caminando con esas raíces fuertes que son desarrollo familiar. O sea, que iniciamos con desarrollo familiar y ahí se abre como un abanico de posibilidades y de sueños, y vamos a continuar avanzando en estos otros procesos. Estás hablando de algo muy interesante, que es la parte investigativa. Encantadora, ¿no? La parte de investigación es muy maravillosa. Interesante. Yo personalmente disfruto mucho, soy docente investigador de la universidad, lidero la línea Calidad de Vida, que está escrita del grupo Familia, Desarrollo y Calidad de Vida. Y esa línea específicamente tiene unas competencias y unos atributos particulares para pensarnos y repensarnos el tema de las familias contemporáneas. Entonces aquí es normal hablar de familias migrantes, dinámica interna y externa de las familias transnacionales, afectividad familiar, vínculos,
una cantidad, y tenemos una producción, Virginia, bien interesante, libros, capítulos de libro, artículos en revistas científicas, que no solamente se pueden quedar en el terreno de los investigadores, un material que tiene que llegar a papás, porque está construido con unos lenguajes muy entendibles para cualquier persona, para cualquier padre de familia, no solamente con terminología para profesionales, sino que cualquier persona, cualquier padre de familia, madre de familia, abuelo, abuela, tío, tía, primo, quiera leer ese material, pues le va a generar unas aportaciones bien significativas. Uy, supremamente interesante, de verdad. Uno inicia estudiando algo en el que pienso que es una iluminación de Dios, en la que le direcciona para uno poder ser de ayuda a las familias precisamente, pero se van dando entonces otras opciones, otras oportunidades que son bastante importantes. Claro que sí, muy significativas. Desarrollo familiar es un cuento, es una carrera que yo siempre... amo mi carrera, ¿cierto? Sí. Creo que se nota eso. Claro. Amo y vibro con mi carrera y me encanta. Bueno, tengo una anécdota acá que te voy a comentar a propósito de la conversación que es tan amena. Una vez me invitaron a una entrevista y me presentaron, fue como psicólogo. Entonces, y no, fue para defraudante, nada. sí, porque me sentí muy incómodo. El terreno es que yo soy profesional en desarrollo familiar, no te puedo hablar como psicólogo. Respeto mucho la psicología, pero es que mi formación no es como psicólogo, yo soy profesional en desarrollo familiar. Venga, hay que hacer una aclaración de que continúe, porque entonces la gente va a decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre psicología y desarrollo familiar? Sería importante decir que la psicología está muy enfocada más como al nivel personal, de las emociones, de las personas, de los seres humanos, de todo ese proceso evolutivo del ser humano como tal. Pero el desarrollo familiar es ver parte de psicología, que vemos bastante de la psicología, esa parte de personal, pero unificado a la familia. Y también tiene muchos conceptos de la parte social, sí, o sea, que es más completo, pues bastante completo. Es muy completo, pero yo pensaría que la respuesta gira en torno a entender primero los objetos de estudio. Sí. Entonces, trabajo social se ubica más como en los contextos sociales y comunitarios, los problemas sociales. Sí. Mire que ahí estamos con una precisión del foco. Sí. Psicología ubica el psiquismo humano, conductas, comportamientos, actitudes, todo ese asunto desde lo individual, los asuntos conscientes, inconscientes, pero desde el individuo, y familia conecta todo lo que son dinámicas internas, análisis de las dinámicas internas, pero también con una propuesta muy ecoambiental girada en torno a que la familia, a pesar de verse como microcontexto muy representativo de esas dinámicas sociales, está permeada de unos contextos, de un macrocontexto que llamamos sociedad. Y obviamente hay unas aplicaciones muy bidireccionales en doble vía que permean esas dos realidades. Entonces, para el profesional de desarrollo familiar, tener esas articulaciones, esas comprensiones, además de tener dentro de esa plataforma de formación sistémica que nos permite tener una mirada mucho más amplia, que nos permite trascender la perspectiva de lo individual para colocar ese individuo en contexto, colocar las familias en contexto, situadas en sus propios contextos, y leerlas y ampliarlas. Maravilloso, de verdad que es muy completo. El haber visto desarrollo familiar para mí fue muy gratificante también en ese sentido, de que siempre me ha gustado como saber de muchas cosas, y desarrollo familiar lo reunía porque no solo hablaba de familia, sino a nivel de psicología, pero también la antropología, la cosmovisión o la filosofía, la investigación, no, tantas cosas tan interesantes. Tenemos un programa, un plan de formación muy interesante, muy actualizado, muy vigente, que yo, si tuviera la posibilidad de repetirlo, yo volvería a área de desarrollo familiar. Imagínate cómo está de rico. Ay, te invito para que de Voy pronto lo penses y hagamos unos pruebas, aunque eres invitada también, tenemos de pronto posibilidades, tenemos los cursos de extensión, tenemos muchas cosas que podemos ofrecer a los externos, que si bien no quieren hacer el programa, pues también está todo lo que se facilita a través del programa, y que puede ser un puente para conectar y cualificarse frente a todo este tema de familia. No, súper, muy interesante todo. Bueno, se nos fue el tiempo, aquí seguiríamos hablando, hasta qué momento, sí, no rinde. Espero que me invites nuevamente. Claro que sí. Bueno, gracias a todos ustedes por haber estado ahí atentos a este espacio. Les invitamos a continuar allí con nosotros en nuestro próximo video, que estaremos hablando sobre el tema de la resiliencia, la familia, la resiliencia. Bueno, te vas a dar cuenta de qué es el tema de la resiliencia si nos sigues. Muchas gracias por haber estado allí. Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias también, Ovidio. Muchas gracias a ti, Virginia, por la invitación.